Primer ejercicio. Diego y 9 amigos suyos se quieren sentar en un banco que solo tiene 4 plazas. Por tanto, M, que son los elementos, es igual a 10. Es decir, Diego más los 9 amigos. Y de los 10, N es 4, ya que el banco solo tiene 4 plazas. Entonces los grupos serán de 4. Vale, ¿de cuántas maneras se pueden sentar? ¿Importa el orden? Sí que importa el orden, porque no es lo mismo que esté Diego y luego Pepe. Eso es distinto que si está Pepe y luego Diego. Nos están preguntando las maneras de sentarse, ¿vale? Es decir, el objetivo no es que se sienten 4, eso ya sabemos que se van a sentar. Estamos viendo todas las posibilidades distintas. Por tanto, esto es una posibilidad distinta. Luego sí que importa el orden. Cuando hagáis ejercicios de este estilo, poneros en el peor de los casos. Imaginaros que el que está aquí a la izquierda va a venir un chico y lo va a matar. Entonces no es lo mismo que mate al de la izquierda, que en este caso es Diego, que en el otro caso sea Pedro. Por tanto, está claro que importa el orden. Otra cosa interesante cuando hablamos del orden es que siempre hay que coger los mismos elementos. Si no, no tiene sentido lo que nos preguntamos. Si yo aquí he cogido a Diego y a Pedro, aquí también tengo que coger a Pedro y a Diego. No puedo coger otras personas. Siempre los mismos. Vale, ¿intervienen todos? Está claro que no. ¿Por qué? Porque teníamos 10 amigos y de esos 10 solo se van a sentar 4. ¿Y se pueden repetir? Clarísimamente no, porque las personas siempre son irrepetibles, somos únicos. Por tanto, con todo esto, para el apartado A, como importa el orden y no intervienen todos, son variaciones y no se pueden repetir. En este caso, variaciones sin repetición. De 10 elementos en grupos de 4. Pues será 10 por 9, por 8 y por 7. Acordaros, como aquí hay un 4, tengo que tener 4 elementos. O de la otra manera, 10 menos 4 más 1 nos da 7, que es donde acabamos. Resolvemos con la calculadora, nos da 5040. Ahora, el apartado B nos piden de cuántas maneras se podrán sentar si Diego quiere estar en un extremo. Vale, pues de estos 4, Diego sí o sí va a estar en un extremo. Lo pongo ahora en la izquierda, pero también podrá estar en la derecha. Luego, este 2 que pongo son las posiciones de Diego. Puede estar o bien en la izquierda, y ahora veremos todos estos casos, o bien puede ser que esté Diego en la derecha, y luego veremos los otros 3 casos, ¿vale? Que estos son los mismos. Entonces, las mismas preguntas de antes, exactamente como es el mismo ejercicio, son las mismas respuestas, variaciones sin repetición. Pero ahora no tengo a 10 amigos. Como ya he sentado a Diego en un extremo, ahora solo me quedan 9 amigos para elegir. Y como él ya se ha sentado, en vez de 4 plazas, ya solo quedan 3 plazas libres. ¿Vale? Entonces, estas variaciones de 9 elementos tomados de 3 en 3 es como se mueven todos, y el 2 que multiplica es porque Diego puede estar a la izquierda o a la derecha. Resolvemos 9 por 8 por 7 y luego lo multiplicamos por 2 y en total nos da 1008. Y ahora, como siempre, escribimos las frases. Por tanto, se pueden sentar de 5040 formas y si Diego está en un extremo, de 1008 distintas. He puesto aquí solo, un poco con ironía, ¿vale? Porque imaginaros, solo con 10 personas, la cantidad de maneras distintas que tenemos de sentarnos. Para que lo veáis, que en este tema los números lo normal es que nos salgan siempre muy elevados, porque hay muchísimas combinaciones posibles. Vamos a ver el ejercicio 2. En una clase de 10 alumnos se van a entregar 3 premios. Vale, pues ya sabemos que M va a ser 10. Son todos los elementos. En esa clase hay 10 alumnos.
y la n es 3, que son los 3 premios. Y nos pide averigua de cuántos modos se puede hacer si los premios son diferentes. Vale, vamos a ver. ¿Importa el orden? Obvio que importa el orden. No es lo mismo ganar el primer premio que ganar el segundo. Por eso sí que importa el orden. Luego nos piden, ¿intervienen todos los elementos? No intervienen todos. ¿Por qué? Esto es una L. Porque de los 10 elementos que tenemos, de esos 10 alumnos, solo vamos a dar premio a 3 personas. No intervienen todos. De los 10, solo reciben el premio 3. Hay 7 que se quedan sin nada. Y se pueden repetir, cuidado aquí. No se pueden repetir porque los premios son diferentes. Y una persona no va a ganar 3 premios. Esto último lo tenemos que suponer, ¿vale? Y si fueran premios de asignaturas distintas, una persona sí que puede ganar el premio, ser el mejor en mates, ser el mejor en castellano y ser el mejor en sociales, ¿vale? Pero aquí en el enunciado tendría que haber puesto yo algo más, ¿vale? Pero de normal no se van a repetir, ¿vale? Lo suponemos. Entonces, con estos datos, como importa el orden y no intervienen todos, son variaciones. Y como se pueden repetir sin repetición. ¿De qué? De mis 10 elementos en grupos de 3. 10 por 9 por 8. Lo que digo siempre, como aquí hay un 3, voy a tener 3 elementos. O 10 menos 3 más 1 me da 8, que es con el que acabo. 9 por 8, 72 y ponemos el 0. Por tanto, ya tenemos el apartado A. Veamos el B. Los premios son iguales, ¿vale? Entonces, ¿importa el orden si los premios son iguales? Ahora, no importa el orden. ¿Por qué? Porque son los mismos premios. Me da igual ganar el primer premio que el segundo, porque son iguales. Lo mismo me da, ¿vale? Entonces, aquí la clave es que los premios son iguales. Nos lo está diciendo el enunciado. Por tanto, si no importa el orden, ya sabemos que son combinaciones. ¿Combinaciones de qué? Pues otra vez de mis 10 elementos, los 10 alumnos, en grupos de 3. Aplicamos la fórmula, variaciones de 10 sobre 3, partido permutaciones de 3. 3 por 2 por 1 y arriba 10 por 9 por 8. ¿Qué es lo que teníamos antes? 10 por 9 por 8 eran 720. Ahora lo dividimos entre 6 y esto nos da un total de 120 premios. Y como siempre, la frase. Ahí tenéis la frase. Ejercicio 3. Las diagonales de un polígono se obtienen uniendo todos los pares de vértices no adyacentes. Adyacente quiere decir que está junto, ¿vale? Entonces, no adyacentes, los que no están uno al lado del otro. Apartado A. Obtén el número de diagonales de un cuadrado. Vale, no hace falta usar combinatoria. ¿Cuántas diagonales tiene un cuadrado? Si uno, este vértice con los que no son adyacentes a él, solo lo puedo unir con este. Tengo una diagonal y si ahora uno, este vértice de aquí, solo lo puedo unir con el otro. Ya vemos que en un cuadrado solo hay 2. Lo mismo lo podemos extrapolar a un hexágono regular. Vamos viendo. Este vértice lo puedo unir con este, o sea, con todos menos con este de aquí y este de aquí. 1, 2 y 3. Si ahora cojo este vértice, 1, 2 y 3. Si ahora cogemos este vértice de aquí, esta ya la tengo con este y con este de aquí. Y por último, este con este de aquí, con este que ya lo tengo y con este. ¿Vale? Pero en vez de hacer los dibujos vamos a pensar de forma matemática porque el apartado B ya nos están pidiendo en uno que tiene 20 vértices. Luego si hacemos el dibujo vamos a tardar muchísimo. Vale, ¿importa el orden? Vamos a ver, os vuelvo a dibujar el cuadrado. Este vértice, lo mismo me da si empiezo con este vértice que lo tengo que unir con este, que me sale esta diagonal, que, acordaros que para el orden tengo que coger los mismos,
que si cojo este otro vértice, que solo lo puedo unir con este de aquí. Por tanto, no importa el orden. Lo mismo me da cuál coja porque la diagonal va a ser la misma, igual que si estuviese en el hexágono. Si cojo este vértice y este otro, lo mismo me da trazar esa diagonal que si lo hago al revés. Y primero cojo este vértice para unirlo con este. Como me sale la misma diagonal, no importa el orden. Por tanto, si no importa el orden, ya no nos hacemos más preguntas. Ya sabemos que son combinaciones. Entonces, apartado A. Respecto al cuadrado, que ya lo sabíamos, pero lo hacemos para que lo comprobéis. Combinaciones de mis 4 vértices de 2 en 2. Vale, cuidado con esto. Aquí nos dan todas las combinaciones posibles de vértices adyacentes y no adyacentes. Como tengo que quitar los no adyacentes, esto hay que sabérselo. Como es un cuadrado, he de restar los 4. Los 4 que no se pueden hacer porque son los adyacentes. Entonces, 6 menos 4 nos da los 2 que teníamos, ¿vale? No os preocupéis por esto, simplemente hay que restar, como es un cuadrado, los 4 que tengo. Ahora, en el siguiente, que es un hexágono, tendré que restar, como es un hexágono, 6. ¿Vale? Pero por esto no os preocupéis, ya os lo explicaré cuando lo demos en clase. Simplemente la figura tenemos que restar tantos números como vértices tenga. Por tanto, el hexágono, combinaciones de los 6 vértices en grupos de 2. Siempre es de 2 porque voy desde un vértice hasta el otro, voy uniendo de 2 en 2. Variaciones de 6 sobre 2 partido permutaciones de 2, 6 por 5, 30, entre 2, 15. Por tanto, el resultado 15 menos 6, hay 9 posibles, que si las vais contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y esa de ahí 9. Entonces lo tenemos bien. Y vamos a ver ahora el B. Si ahora el polígono tiene 20 vértices, polígono de 20 vértices, pues lo mismo de antes. Combinaciones de 20 en grupos de 2. Variaciones de 20 sobre 2 partido permutaciones de 2. Y esto es 20 por 19 entre 2. 20 entre 2, 10 por 19, 190. Y ahora a estas les tengo que restar 20. ¿Por qué? Porque es un polígono de 20 lados. Entonces se me queda 190 menos 20, 170 diagonales posibles. Como veis, es prácticamente imposible que os pongáis a dibujar las 170. Tendríamos que hacerlo con un programa ordenador. Y por último ponemos la frase. Lo que he dicho antes, no os preocupéis de esto que pone aquí, que estoy subrayando, de restar, porque eso ya os lo explicaré en clase, que es más complejo. Ejercicio 4. ¿Cuántos números de 4 dígitos se pueden formar con esas cifras que me dan? Vale, veamos. M. El total de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego tengo 9 elementos. Y vamos a hacer grupos, me dicen de 4 dígitos. Por tanto, los grupos serán de 4. Vale, el apartado A. Con posible repetición de cifras. Vamos a ir viendo si importa el orden. Siempre que hablamos de números, está claro que importa. Si cojo el 1 y el 3, no es lo mismo el número 13 que el número 31. Por tanto, importa el orden. ¿Intervienen? No intervienen todos. ¿Por qué? Porque tengo 9 elementos y solo voy a usar 4. Ahora, ¿se pueden repetir? En el apartado A me están diciendo con posible repetición. Por tanto, aquí tenemos que entender que sí que se pueden repetir. Entonces, como importa el orden y no intervienen todos, son variaciones. ¿Cómo se pueden repetir? Variaciones con repetición.
de mis 9 elementos en grupos de 4. Veréis que hay veces que pongo, cuando son variaciones con repetición, el 4 arriba o aquí a la derecha, lo mismo da. Siempre que pongáis la R para indicar la fórmula, que son variaciones con repetición, lo mismo da. Entonces, esto es 9 elevado a 4. Esto lo hacéis con la calculadora y nos da 6.561 posibilidad. Ya tenemos el A. Vamos a ver el B. Ahora nos dicen que es sin repetir ninguna cifra. Por lo tanto, lo mismo que antes, pero como no se pueden repetir las cifras, ahora son variaciones sin repetición. Me lo están diciendo aquí que no se pueden repetir. De los 9 elementos en grupos de 4. 9 por 8 por 7 por 6. Eso lo hacéis y da 3024 posibilidades. Lógicamente, está claro que van a ser muchas menos porque no puedo repetir las cifras. En este ejercicio de antes estoy contando estos números, 1, 1, 1 o 1, 2, 1, 1 o 1, 3, 1, 1. Hay un montón más de posibilidades. Y el C nos pide, el último dígito ha de ser un 3 y no se pueden repetir las cifras. Perfecto, pues de esas 4 cifras, aquí tengo que tener un 3 y aquí no se pueden repetir. Como siempre, ¿importa el orden? Está claro que sí, ya lo hemos visto antes. ¿Intervienen todos? No intervienen todos porque de 9 elementos solo cojo 4 y aquí me están diciendo que no se pueden repetir las cifras, por tanto van a ser variaciones sin repetición. Cuidado ahora, que no tengo 9 elementos porque el 3 ya lo estamos poniendo fijo. Ahora me quedan 8 elementos, tenía 9, pongo fijo el 3, solo me quedan 8. ¿Para cuántas casillas? Ya no tengo 4 porque el 3 sí o sí está fijo aquí al final. Entonces solo me quedan 3 casillas. 8 por 7 y por 6. Y eso nos da 336. Escribimos la frase de los 3 apartados. O hacéis 3 frases independientes o una con los 3 apartados, lo mismo da. Ejercicio 5. ¿Cuántas letras de 5 signos con 3 rayas y 2 puntos se pueden obtener en el alfabeto Morse? Vale, entonces, nuestra M total de elementos es 5. Vale, ¿importa el orden? Sí que importa el orden porque no es lo mismo que yo ponga primero una raya y luego el punto que ponga el punto y luego la raya. ¿Vale? Como veis aquí son formas distintas. Por tanto, ¿importa el orden? Claro que importa. ¿Intervienen todos? Sí que intervienen todos. ¿Por qué? Porque tenemos 3 rayas y 2 puntos, que en total son 5. Y queremos hacer letras con 5 signos. Por tanto, sí que intervienen todos. ¿Se pueden repetir? Sí que se pueden repetir. ¿Por qué se repiten? Porque tengo 3 rayas. Las rayas se repiten de 3 en 3 y también tengo 2 puntos. Por tanto, la fórmula son permutaciones con repetición de las letras de 5 signos y luego los grupos. Las rayas son 3 y los puntos 2. Acordaros, para que esté bien, la suma nos tiene que dar el total. 3 más 2, sí que nos da igual a 5, que es el total. Aplicamos la fórmula. 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y bajo 3 factorial y 2 factorial. Los unos, como estoy multiplicando, que es el elemento neutro, es como si no estuviese. Y aquí tengo 3 por 2 y 3 por 2 que se va. Por tanto, me queda 5 por 4, 20, entre 2, 10. Ya tengo las 10 posibilidades. Como este nos ha dado poco, 10, voy a escribir las 10, así lo veis. Hay muy pocas porque ya hemos visto que se están repitiendo. Por tanto, podemos formar 10 letras distintas. Vamos a ir viendo.
Este es el inicio, 3 líneas y luego los 2 puntos. Lo que vamos a hacer, esta línea la muevo cada vez a la derecha, ¿vale? Como ya he llegado al final, ¿vale? Sería así. Y ahora vamos a ir viendo, ahora voy a mover la segunda. Entonces, estas están fijas, la segunda la voy a poner aquí y luego aquí. Y así lo vamos completando. Ahora la que voy a mover es la primera, ¿vale? Entonces dejo el hueco de la primera y la puedo mover aquí o aquí. Y ahí tenemos las 10 letras distintas que podemos formar. Ejercicio 6. Un alumno tiene que elegir 7 de las 10 preguntas de un examen. Apartado A, de cuántas maneras distintas las puede elegir. Vale, entonces, vamos a ver qué pasa si elijo primero la segunda pregunta y luego la novena, que si elijo la novena primero y luego la segunda. Es lo mismo porque al final tengo que elegir las 7, da igual cuál haga primera, suponiendo, como no me lo dicen aquí, que todas tienen la misma puntuación, da igual cuál elegimos primera, que segunda, que tercera. ¿Por qué? Porque en total tengo que elegir las 7 y como no me están diciendo si alguna vale más puntos que la otra, nos da igual. Por tanto, como nos da igual, no importa el orden. El resto de preguntas no me las tengo que plantear. Entonces, apartado A, al no importar el orden, combinación. ¿De qué? De las 10 preguntas que tengo que escoger y de esas me quedo con 7. Entonces, variaciones de 10 elementos que los cojo de 7 en 7, partido permutaciones de 7. Esto es 7 factorial, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y luego, espera que aquí la he liado, 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como aquí tengo 7, tengo que tener 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, 7, 6, 5 y 4 se van con estos. Entonces me queda 9 por 8, 72. Pongo el 0, partido 3 por 2, 6. Entonces dividimos 72 entre 6, nos da 12 y luego ponemos el 0. O bien lo hacéis con la calculadora o como lo he hecho yo. Por tanto, tenemos 120 maneras distintas. El B. Las 4 primeras son obligatorias. 1, 2, 3, 4. Estas sí o sí las tengo que hacer. Y luego me quedan, tengo que elegir en total 7. Pues me quedan 3. ¿3 de cuántas? Si tenía 10 y ya hemos puesto obligatorias 4, 10 menos 4, 6. Por tanto, para el apartado B, el total de preguntas a escoger son 6 y de esas he de elegir 3. Repito, teníamos 10 preguntas, como 4 son obligatorias, ya solo me quedan 6 preguntas. Tengo que elegir 7, como me han obligado sí o sí a hacer las 4 primeras, ya no puedo elegir 7. 7 menos 4, estas 3 de aquí. Y las preguntas, todo es lo mismo que antes, no importa el orden, porque todos los apartados valen lo mismo, por tanto, da igual en qué orden haga los ejercicios. Al final tengo que tener 7 ejercicios hechos. Lo que hacéis vosotros en los exámenes, no siempre hay que empezar por el 1, da igual el orden en el que empecéis. Por tanto, combinaciones de 6 elementos en grupos de 3. Copiamos las formulitas. 6 por 5 por 4. 3 por 2 por 1 es 6, que se va con este. Y 5 por 4, 20. Ya lo tenemos. Escribimos la frase y finiquitado. Ejercicio 7. La línea de tren entre Valencia y Gandía, contando la estación del Grau, consta de 13 estaciones. Perfecto. ¿Cuántos billetes habrá que imprimir si cada billete lleva impresas las estaciones de origen y de destino? Vale.
En cada billete nos ponen dónde empezamos y a dónde vamos. Entonces, importa el orden. Está claro que importa el orden. No es lo mismo ir de Valencia a Gandía que ir de Gandía a Valencia. Está claro que importa el orden. ¿Intervienen todos los elementos? También está claro que no. ¿Por qué? Porque tenemos 13 estaciones y en el billete solo se imprimen 2, dónde cogemos el tren y a dónde nos lleva el tren. No intervienen todos. Y se pueden repetir. Es imposible. Si cojo el tren en Gandía, no voy a ir a Gandía. Me tendré que desplazar a otro sitio. Por tanto, está claro que no se pueden repetir. Entonces, si importa el orden y no intervienen todos, son variaciones. Como no se pueden repetir, son sin repetición. De las 13 estaciones en grupos de 2 en 2. Por tanto, según la fórmula, 13 por 12, como hay un 2, tengo que tener 2 elementos, o si aplicáis la fórmula, 13 menos 2 más 1 nos da 12. Apretamos la calculadora, 13 por 12, y esto nos da 156. Escribimos la frase, se tendrán que imprimir 156 billetes distintos. Vamos a ver el ejercicio 8. En un hospital se utilizan 5 símbolos para clasificar los historiales clínicos de los pacientes. De manera, de esos 5 símbolos, los 2 primeros son letras y los 3 últimos dígitos. Entonces tendremos que distinguir primero las letras por un lado y luego los números. Nos dicen que en total hay 25 letras y 10 dígitos. ¿Cuántos historiales clínicos se pueden hacer? El apartado A, vamos a ponerlo aquí, son las preguntas para el A. No hay ninguna restricción entre letras y números, es decir, que esto nos indica que se pueden repetir. ¿Importa el orden? Claro que importa el orden. No es lo mismo que el historial empiece por AB que empiece por BA. Son historiales distintos. Por tanto, sí que importa el orden. ¿Intervienen todos? Claro que no. Si los 2 primeros solo son letras, de las 25 letras que hay, solo voy a coger 2, no van a intervenir todos. Y se pueden repetir, según nos dice el apartado A, sí que se puede. Por tanto, importa el orden y no intervienen todos, son variaciones. Y como se pueden repetir, con repetición. Las letras, de 25 letras, cogemos 2. Y luego todas esas soluciones las tenemos que multiplicar con lo que ocurra con los números, que también son variaciones con repetición, igual que antes, los 10 dígitos que conocemos, del 0 al 9, y hay que coger 3. La clave, ¿por qué se multiplica? Porque tenemos la solución del historial médico AB con todas las posibilidades de los números y luego todos esos mismos números con la opción BA y otra vez todos esos mismos números con la opción BB, todos esos mismos números con la A, todos esos mismos con la AC y así eternamente. Por tanto, hay que multiplicar todos los números con todas las letras. Entonces, esto lo resolvemos, como son con repetición, lo ponemos en el exponente 25 al cuadrado por 10 elevado a 3. Aquí no haría falta usar calculadora porque son números fáciles, 25 al cuadrado es 625 y 10 elevado a 3 es poner 3 ceros. Por tanto, ya lo tenemos. El apartado B nos dice que las 2 letras no pueden ser iguales. Por tanto, cuando apliquemos la fórmula, las preguntas son exactamente las mismas que antes. Entonces, para las letras, como no pueden ser iguales, no se pueden repetir las 25 letras y cojo 2. Y los números, como no me dicen nada, sí que los podemos repetir. Entonces, según la fórmula, 25 por 24 por 10 elevado a 3.
25 por 24 nos da 600 y 10 elevado a 3 es poner los ceros. Lógicamente, si no se pueden repetir las letras, tengo que tener menos que antes. Luego el ejercicio está bien. Escribimos la frase y concluimos. Veamos el ejercicio 9. ¿De cuántas formas pueden sentarse en la sala de espera de un hospital 5 pacientes con coronavirus y 3 que tienen traumatismos? Vale, y nos dicen apartado A si la sala de espera del hospital tiene 8 asientos. Vale, la sala de espera tiene 8, no está distinguiendo. Entonces, como siempre, sentamos a Pepe y a Juan y es lo mismo que estén sentados Juan y Pepe, obviamente son posiciones distintas, por lo tanto, claro que importa el orden. ¿Intervienen todos los elementos? Pues tenemos 5 pacientes de coronavirus y 3 de traumatismos, en total hay 8. La M son 8 y los grupos, si tenemos 8 asientos, también son 8, por tanto, sí que intervienen todos. ¿Se puede repetir? No, porque no hay 2 personas iguales. Por tanto, con estas condiciones, intervienen todos, importa el orden, son permutaciones de nuestros 8 elementos. Esto es 8 factorial y en total nos da 40.320 maneras distintas. Ahora en el apartado B nos están diciendo que el hospital, la sala de espera tiene 12 asientos. Por tanto, como la M siempre es el grande, en este caso hay 12 asientos y la N es 8. Se tienen que sentar 8 personas. Vamos a ir viendo. ¿Importa el orden? Sí que importa, por lo mismo de antes. Es una ordenación distinta si a la izquierda del todo está Pedro y luego Juan, que si es Juan el que está a la izquierda. Lo que os digo siempre, imaginaos que va alguien a matar, no es lo mismo que se cargue a Pedro que se cargue a Juan. Así siempre sabréis si importa el orden. ¿Intervienen todos? En este caso no. ¿Por qué? Porque de 12 asientos que tengo, solo vamos a ocupar 8. ¿Y se pueden repetir? No, porque las personas somos únicas, no hay 2 personas exactamente iguales. Por tanto, con estas condiciones, importa el orden y no intervienen todos, son variaciones. Como no se pueden repetir, sin repetición, de 12 elementos para hacer grupos de 8. Esto es 12 por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6 y acabamos en 5. ¿Cómo lo sé? Porque ya he puesto los 8. Ya tenemos los 8 elementos. Acabamos en 5, porque si hacemos 12 menos 8 más 1, nos da 5, que es el final. O como siempre, como aquí teníamos un 8, contamos 8 elementos. Resolvemos con la calculadora y lógicamente nos da muchísimas más posibilidades, porque hay un montón de sitios. Esto da 19 millones, prácticamente 20 millones de posibilidades. Y como siempre, escribimos la frase. Ejercicio 10. Pedro, el jefe del equipo médico de un hospital de la Safor, tiene a su disposición, vamos viendo qué tiene, 10 médicos, 16 enfermeros y 4 anestesistas para cuidar a los infectados del COVID. Vale, entonces el sábado han de trabajar 6 médicos, 8 enfermeros y 3 anestesistas. ¿Cuántas combinaciones distintas de sus empleados puede hacer el doctor Pedro? Vale, lo primero, ¿importa el orden? En este caso no importa. ¿Por qué? Porque Pedro, por ejemplo, con los médicos tiene que elegir a 6. Entonces, lo mismo da que elija a Ana y a Pepa, porque las dos van a trabajar ese sábado, que si elige a Pepa y a Ana, porque de esta manera también van a trabajar las dos. Entonces, en este caso no importa el orden, porque él está eligiendo a las personas, lo mismo da quien elija primero que segundo,
porque las dos van a trabajar ese sábado en el hospital. Lo mismo con los enfermeros y los anestesistas. ¿Intervienen todos? No intervienen todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, médicos teníamos 10 y solo necesitamos que trabajen 6. Por tanto, hay 4 que no intervienen. ¿Y se pueden repetir? No. Como siempre, las personas son únicas. Por tanto, con estas condiciones tenemos combinaciones. Acordaros, como no importaba el orden, esto no hubiese hecho falta ni pensarlo. Pero bueno, vamos a ir viendo. Tenemos para los médicos combinaciones de 10, tengo que coger a 6. Y ese resultado lo multiplicamos por las combinaciones de los enfermeros. De 16 que hay, elegimos 8. Y lo mismo con los anestesistas. De 4 que tenemos para elegir, nos quedamos con 3. Por tanto, esta es la fórmula. Ahora resolvemos. Aquí os lo he puesto todo con colores para que vayáis distinguiendo los médicos, los enfermeros y luego las anestesistas. Y aquí lo mismo con los colores. En total tenemos 10.810.800 posibilidades distintas. En el apartado B nos dicen que Anabel, que es médica, Luis anestesista, María también médica y Antonia anestesista y Eduardo anestesista, por cuestiones de desplazamiento, han de ir juntos al hospital. Aquí sobra una coma. ¿Cuántas combinaciones podrá hacer ahora Pedro? Lo mismo de antes. ¿Importa el orden? No importa porque lo mismo da que Pedro primero diga que va a trabajar Anabel y María que diga que van a trabajar María y Anabel. Van a ir las dos. Por tanto, estas preguntas no hace falta hacerlo. Entonces vamos a ir viendo. Médicos van a ir sí o sí 2 seguros. Los pongo con varios colores. Anestesistas 1, 2 y 3. Vale, Pedro dispone de su plantilla 10 médicos. Como ya hay 2 que sí o sí van a ir, que son Anabel y María, solo le quedan 8 para elegir. Esa es nuestra nueva N. De los 16 enfermeros, como no me dicen nada, sigo teniendo 16. Y los 3 anestesistas ya me quedan 0 porque van a ir Luis, Antonia y Edu. Entonces, anestesistas fuera. Vale, entonces, médicos. Tengo 8 para elegir y trabajan 6. Entonces, de esos 8, tenemos que elegir a 4, porque ya hemos puesto a Anabel y María. Entonces, de los 6 que trabajan, ya tenemos a 2, por tanto, solo me quedan 4 huecos para cubrir. Y los cubro con los 8 médicos, porque ya hemos contado a Anabel y a María. Enfermeros igual que antes, como no va ningún enfermero en este coche, de 16 cojo a 8. Y los anestesistas ya he cogido a los 3. Si lo resolvéis, combinaciones de 3 entre 3, lo podéis comprobar, os da 1. Entonces, ahora resolvemos y haciendo estas operaciones y obtenemos 9.900. Escribimos la frase. El bueno de Pedro ahora podrá realizar 900.900 combinaciones. Ejercicio 11. Hay que colocar a 5 hombres y 4 mujeres en una fila, de modo que las mujeres ocupen los lugares pares. ¿De cuántas maneras se puede hacer? ¿Importa el orden? Sí, porque no es lo mismo que esté Pedro y Ana que estén Ana y Pedro. Por tanto, importa el orden. ¿Intervienen todos? También porque nos dicen que los tenemos que colocar a todos. ¿Se pueden repetir? No, porque son personas. Por tanto, tenemos que son permutaciones. Vale, pero no las puedo mover todas porque me están hablando de los hombres y mujeres.
y nos dicen que las mujeres tienen que ir en los lugares pares. Así lo he representado. Las mujeres en rojo, hay 1, 2, 3 y 4, luego lo tenemos bien, esas 4 mujeres, y los hombres en verde. Son esos 5 lugares. Por tanto, movemos primero a las mujeres, son permutaciones de 4 elementos, y esto luego tendremos que multiplicar por los hombres, que son permutaciones de 5 elementos. Y esto nos da 2.880 formas distintas. Por tanto, se podrán sentar de 2.880 formas distintas. Fijaros que como me están hablando de mujeres y de hombres, lo tenemos que separar. Si no me dijesen nada, lo haríamos todo junto. 4 mujeres y 5 hombres serían permutaciones de 9, que esto da un número muchísimo más grande que lo anterior. ¿Vale? Pero como aquí me hablan de dónde tienen que ir las mujeres y dónde tienen que ir los hombres, ya nos están reduciendo mucho las posibilidades. Ejercicio 12. El comandante Simón tiene 20 miembros de su guardia militar, pero solo necesita coger a 4 para realizar varias tareas. Apartado A. ¿De cuántas maneras los puede coger? Como siempre, importa el orden. Es lo mismo que escoja a Antonio primero y luego a Javi, que primero a Javi y luego a Antonio. En este caso nos da igual a quién coja primero y a quién segundo, porque no nos está diciendo qué tarea específica tiene que hacer cada uno, solo me dice que los está cogiendo. Por tanto, aunque primero nombre a Antonio y luego a Javi, o primero a Javi y luego a Antonio, los dos están en su guardia militar, por tanto nos da igual. ¿Importa el orden? No. Esto de aquí no hace falta. La fórmula, combinaciones de los 20 elementos y solo cojo a 4. Aplicamos la fórmula y esto nos da 4.845 formas distintas. Importante, como ya hemos visto, no importa el orden porque no me dicen qué tarea tiene que hacer cada miembro. Da igual si cojo primero a Antonio y luego a Javi que al revés, porque al final los dos van a estar escogidos. Ponemos la frase y pasamos al apartado B. 1840. Apartado B. Simón necesita que uno de ellos se encargue de pilotar el tanque, otro de vigilar la retaguardia y el último de dirigir el espionaje digital. ¿Cuántas selecciones distintas podrá hacer? Vale, entonces yo aquí os había puesto que M vuelve a ser 20, que son los 20 que dispone, pero N ahora no son 4, son 3, porque elegimos a uno que pilota el tanque, otra persona vigila la retaguardia y el último se encarga del espionaje digital. Por tanto, ¿importa el orden? Aquí sí que importa el orden. La diferencia con el de antes es que antes no me decían qué tenía que hacer cada uno, pero ahora sí. Entonces no es lo mismo que coja a Javi, que va a pilotar, y Antonio, que va a vigilar, que los coja al revés. Antonio, que pilota, y Javi, que vigila. Ahora sí que son distintos porque cada uno tiene una tarea específica. Esa es la diferencia con el de antes. Si no me dicen nada, no importa el orden, los cojo y ya está. Como aquí sí que me dicen la función que tiene que desempeñar cada uno, sí que importa el orden. ¿Intervienen todos? No, porque tenemos 20 y de esos 20 solo me quedo con 3. ¿Se pueden repetir? No, porque las personas son irrepetibles. Y si están mandando tareas, no va una misma persona a conducir el tanque y a la vez estar en la retaguardia, es imposible. Por tanto, con estas condiciones son variaciones sin repetición de 20 elementos y escogemos a 3 porque solo me están pidiendo en este caso 3 condiciones. Entonces, con la fórmula, si alguno el ejercicio lo ha hecho respecto al apartado A,
como no lo especifica bien, podríais haber puesto también las variaciones de 20 para elegir a 4 elementos, ¿vale? Porque antes como me decían que eran 4, aquí faltaría un poco de explicación en el B. También os lo contaría bien. Aquí solo me dicen que hay 3 personas, uno pilota el tanque, otro vigila la retaguardia y el último es el espionaje digital, pero bueno, la cuarta persona no me especifican qué hace, pero lo podríais poner. También os lo contaría como bien. Y entonces daría muchísimo más. Este sería el resultado. Veamos el ejercicio 13. Tras la aparición del COVID se tuvo que poner nombre a dicho virus. Los médicos que crearon el nombre sabían que tenía que empezar por CO, ¿vale? Sí o sí empezaba por CO, y además tenía que tener otras 3 letras distintas a las anteriores. Aquí ya me están diciendo que las letras han de ser distintas. Y nos dicen que el total de letras del abecedario son 25. Y por último, los 2 dígitos y que no apareciera el 0. Aquí tenemos que tener otros 2 dígitos. Las 3 siguientes son letras y tengo que elegir entre 25. Y los 2 últimos elementos son números entre el 1 y el 9. Nos dice cuántos posibles nombres distintos podría haber tenido el coronavirus. Vale, vamos a ir viendo. ¿Importa el orden? Sí que importa el orden porque no es lo mismo la palabra COVID que COVID. Por tanto, está claro que sí que importa. ¿Intervienen todos? No intervienen todos. Por ejemplo, las letras. Si hay 25 letras en el abecedario y solo tengo que poner 3, no intervienen todas. ¿Y se pueden repetir? Cuidado aquí. Las letras me dicen que han de ser distintas. Por tanto, las letras no se pueden repetir. Y los dígitos también me dicen que son distintos. Por tanto, los números tampoco se pueden repetir. Cuidado porque podría ser que los números sí que se pudiesen repetir. Tendríamos que hacer 2 operaciones. Entonces, con estas condiciones, importa el orden y no intervienen todos, son variaciones. Como no se pueden repetir, son sin repetición. Por tanto, las letras. Tenemos 25 letras, pero ya hemos usado la C y la O, por tanto, nos quedan 23, porque ya tengo la C y la O. Y de esas 23, tengo que elegir 3 más para esos huecos. Y todo esto lo multiplicaremos por los números. Los números. Del 1 al 9 tenemos 9 números para elegir y queremos coger 2. Entonces, os lo pongo aquí. Esto primero son las letras y todos estos resultados los multiplicamos por los números. Acordaros que siempre se multiplica. ¿Por qué? Porque son todas las combinaciones de las letras con el resultado 1, 2 o con el 1, 3 o con el 1, 4 o con el 2, 3 y así con todos. Por eso siempre se multiplica. Resolviendo nos da 765.072. Como siempre, la frase. El ejercicio 14. ¿De cuántas maneras distintas, en formato random, es decir, aleatorio, puedo escuchar todo el disco de Charango, Benvinguts al llarg viatge, que consta de 12 canciones? Vale, pues vamos a ir viendo. ¿Importa el orden? Sí que importa el orden porque no es lo mismo que primero escuche la primera canción y después la sexta, que escuche primero la sexta y luego la primera. Son ordenaciones distintas. Sí que importa el orden. ¿Intervienen todos los elementos? Sí, porque queremos escuchar, como nos dice aquí, todo el disco, es decir, las 12 canciones. ¿Y se pueden repetir? No, porque cuando estamos en formato aleatorio se van escuchando aleatoriamente todas, no se repite una 2 veces seguidas. Por tanto, con estas condiciones son permutaciones sin repetición. ¿De cuánto? De las 12 canciones que tiene el disco. Esto lo resolvemos con la calculadora y nos da
479.1.600 maneras distintas. Ejercicio 15. Para la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros del 27 de marzo, apartado A. ¿De cuántas maneras se podrían sentar los 13 ministros alrededor de Pedro Sánchez? Como no nos dicen nada aquí, vamos a suponer que todos están en una misma fila y aquí tenemos a Pedro. Entonces, lo de siempre, ¿importa el orden? Sí que importa, porque no es lo mismo que esté aquí Pablito Iglesias y a su derecha Ábalos que estén al revés. Son ordenaciones distintas. Sí que importa el orden. ¿Intervienen todos los elementos? Sí, porque todos van a asistir a la reunión. ¿Se pueden repetir? No, porque las personas son únicas. Por tanto, en este caso, son permutaciones de 13 elementos. Resolvéis y esto nos da 6.227 millones. Ahora el apartado B. Nos dicen que Margarita, Grande Marlaska, Ábalos y Garzón quieren estar juntos y en esa misma disposición, es decir, en ese orden. Entre ellos no los puedo alternar. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 que van a estar sí o sí fijos en ese orden. Por tanto, nos quedan, teníamos a 13 ministros menos estos 4, 9 sitios para mover. ¿Vale? Es decir, estos 4 cuentan como si solo fuesen 1 y luego tenemos a los otros 9. Por tanto, igual que antes, son permutaciones, en este caso, de 10 elementos. Los 9 de antes más estos 4 que solo cuentan como 1 son 10. Nos dicen que tienen que estar en esta misma posición, es decir, Margarita, Marlaska, Ábalos y luego Garzón. Tienen que estar ellos en esta posición, pero no tienen por qué estar en la primera. Pueden estar en la segunda, en la quinta o incluso en la última. Por eso lo cuento como si fuesen un pack. Por tanto, son permutaciones de 10 elementos, que nos da 3.628.800 formas distintas. Y como siempre, escribimos la frase. El ejercicio 16. Ernesto, que es el jefe supervisor de los servicios médicos de Valencia, tiene que visitar a los 6 hospitales. Apartado A. ¿De cuántas maneras distintas lo podrá hacer? Vamos a ver si importa el orden. No es lo mismo que primero visite la FE y luego el Clínic que al revés, que primero el Clínic y luego la FE. Por tanto, sí que importa el orden. ¿Intervienen todos? Sí, porque tiene que visitar a todos los hospitales. ¿Se pueden repetir? No, porque no hay 2 hospitales iguales y no me dice que vaya a haber un mismo hospital 2 veces. Por tanto, permutaciones de los 6 hospitales. 6 factorial, que eso nos da 720 maneras distintas de ver esos hospitales. Ahora el apartado B, y luego escribiremos la frase. ¿De cuántas maneras lo puede hacer? Si quiere empezar por la FE, luego el Clínic y acabar en el universitario. Vale. Entonces, nos ponemos los 6 hospitales. Sí o sí empieza por la FE. Luego va al Clínic y acaba en el universitario. Por tanto, me quedan 3 hospitales. Las preguntas, igual que antes, claro que importa el orden, sí que intervienen todos y no se pueden repetir. Como de 6 hospitales ya hemos fijado 3 posiciones, ahora solo me quedan mover los otros 3 hospitales. Permutaciones de 3 elementos, 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, entonces nos da 6 posibilidades. Para el ejercicio 17 nos piden que dibujemos un diagrama
de árbol. Vamos a ir viendo. Andrea se quiere vestir para la boda. Vamos por partes. Tiene 3 pares de zapatos. Vale, entonces nos vamos haciendo el diagrama de árbol. Los zapatos ya lo tengo. Ahora 4 vestidos. Como hacer todo el diagrama es muy largo, con hacer una rama es suficiente. Yo ahora elijo, por ejemplo, el zapato 2. Entonces, aquí tiene el vestido 1 para elegir, el vestido 2, el 3 y el 4. Ya lo tenemos los vestidos. Ahora 2 fulares. Por ejemplo, elijo el vestido 3 y tenemos fular 1 y fular 2. Y por último, 5 pares de pendientes. Si elijo el fular 1, tengo aquí el par de pendiente 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, en esto consiste dibujar el diagrama de árbol. Si lo hacemos todo vais a ver que es muy largo, pero como mínimo hay que hacer una rama. Del zapato he puesto todos los vestidos, cojo un vestido, pongo todos los fulares, cojo un fular y pongo todos los pendientes. Y ahora, ¿de cuántas maneras distintas se puede vestir? Pues hacemos las multiplicaciones. Tengo 3 zapatos para elegir, por 4 vestidos, por 2 fulares y por 5 pendientes. 5 por 2, 10 y 4 por 3, 12. Por tanto, 12 por 10. Tenemos 120 formas distintas para que se vista Andrea. Entonces, como veis, diagrama de árbol es lo más fácil de este tema. Simplemente es dibujar al menos una rama completa. Que lo queréis dibujar todo, lo dibujáis, pero vais a tener 120. Luego es bastante largo. Así poniendo una rama es suficiente. Y como siempre, la frase. Andrea se podrá vestir de 120 maneras distintas. Ejercicio 18. Andrés le quiere regalar a Sofía 2 libros de entre los 15 que más le gustan. ¿De cuántas maneras puede hacerlo? Vamos a ver si importa el orden. Es lo mismo que le dé primero el libro de mate y luego el libro de historia, que al revés, primero el de historia y luego el de mate. En este caso sí, porque le está dando los libros. Lo mismo da cuál le dé primero, porque al fin y al cabo le da esos 2 libros. Por tanto, ¿importa el orden? No. Resto de preguntas no hace falta resolverlas. Combinaciones de los 15 libros y de esos 15 le doy 2. Entonces, aplicando la fórmula, variaciones de 15 elementos tomados de 2 en 2 es 15 por 14 partido 2 factorial. Hacemos eso, 14 entre 2 son 7, multiplicamos 15 por 7 y nos dan 105 posibilidades distintas. Y ponemos la frase. Ejercicio 19. Una familia formada por los padres y 2 hijos van al cine. Se sientan en 4 butacas consecutivas. Apartado A, de cuántas maneras distintas pueden sentarse. ¿Importa el orden? Sí, porque no es lo mismo que esté el papá y el hijo que primero esté el hijo y luego el papá, lo que hemos visto ya varias veces. ¿Intervienen todos? Sí, porque de los 4 miembros de la familia se sientan los 4. ¿Se pueden repetir? No, porque son personas. Por tanto, en este caso son permutaciones de los 4 elementos. 4 factorial, 4 por 3, 12 y por 2, 24 formas distintas. Ahora, apartado B. ¿Y si los padres se sientan en los extremos? Vale, entonces lo tenemos si dibujamos el esquema de esta manera. Aquí puede estar la madre y el padre o al revés. Los 2 huecos para mover a los 2 hijos, permutaciones de 2 elementos. 2 por 2, 4. Y como siempre escribimos la frase. Vamos a ver las combinaciones de aquí que nos han dado 4. Puede ser padre, hijo 1, hijo 2 y madre, o padre, hijo 2, hijo 1 y madre.
O ahora la madre, los hijos y al final el padre. La madre, intercambiamos a los hijos y luego el padre. Estas son las 4 que nos salen. Ejercicio 20. ¿Cuántos números hay entre 2000 y 3000 que tengan sus cifras diferentes? Importante esto de las cifras. Como siempre, números. Sí que importa el orden, no es lo mismo el 25 que el 52. Intervienen todos los elementos, no intervienen todos, porque tenemos 10 dígitos del 0 al 9 y solo vamos a usar como mucho 4, porque los números son de 4 cifras. ¿Se pueden repetir en este ejercicio? No, me dicen que las cifras han de ser diferentes. Pues vamos a ir viendo. Por tanto, como sí que importa el orden y no intervienen, van a ser variaciones sin repetición. Como los números están entre 2000 y 3000, sí o sí, la primera cifra tiene que ser un 2. No puede ser menor que 2 porque no estaría, es más pequeño que 2000, y no puede ser un 3 porque ya sería más grande que 3000. Por tanto, la primera cifra tiene que ser un 2. Y ahora, para el resto de estas cifras es lo que tengo que variar. Como ya he fijado el 2, me quedan 9 cifras, porque el 2 ya lo tengo y no se puede repetir. Y de esas 9 cifras he de escoger 3. Por tanto, la solución, 9 por 8 por 7, lo hacemos con la calculadora y eso nos da 504. Por tanto, la frase, entre 2000 y 3000 hay 504 números con sus cifras diferentes.